Bien, si vamos a realizar que nuestro triángulo, que ahorita es una clase derivada, tenga a su vez clases derivadas, convirtiéndose también en una clase padre, vamos a eh, crear nuestra primera clase derivada, que sería equilátero.h. La otra sería escaleno.h y isósceles.h. Acá vamos a tener el mismo problema si vamos a incluir estos tres en un solo archivo main. Vamos a requerir que manejemos el imdef y tenemos dos opciones. Podemos ponerle que después de que se incluya figura se maneje el status de, si no está definido, triángulo.h, se defina. Aquí siempre va a salir ese error, a menos de que no lo cerremos, el enif, entonces ya se arregla. Bien, ya preparamos nuestra clase triángulo para que no nos genere problemas cuando la incluyamos en parte de las clases hijas. Entonces tendremos, primero que nada, en equilátero, incluye triángulo. Y nuestra clase, al definirla, va a ser un clase equilátero, es heredera de la clase pública triángulo. Eso es lo que tenemos en esta parte. Tenemos private, tenemos public. En la parte private no vamos a requerir nada, porque base a su vez es el lado. Y en la parte pública, pues vamos a colocar equilátero. Él tampoco va a requerir hacer cambios en triángulo. Inclusive, en el caso de que reciba la base y la altura, quien se encarga de asignarlos es la clase padre. Él, de momento, no tiene que hacer más. Y la pregunta es, ¿y entonces, como para qué estoy haciendo esta parte? Porque sí vamos a tener que ponerle en la parte del perímetro el cálculo. Entonces, el perímetro sí tiene una forma única de ser calculado, porque lo vamos a manejar a partir del return 3 veces la base. Vemos que aquí la forma de invocar cambia, porque no le es propia. Al triángulo, al ser private, él no le va a prestar a sus hijas la variable. Y entonces la hija lo tiene que pedir mediante un getBase. Esto, si bien no nos afecta, no se siente natural, porque se supone que estamos trabajando en una clase hija que debería tener acceso a las variables padres. Pero esto, la única forma de asegurarlo es que esta clase private, en lugar de ser private, vamos a ver qué pasa. Si yo le pongo simplemente this base, me va a decir que es inaccesible. En cambio, si lo cambiamos a protected, guardamos, desde equilátero ya se puede acceder. Entonces nosotros, al crear la clase, tendríamos que haber seleccionado el modificador protected, el cual en lugar de un signo de menos es un sharp, un signo de gatito. Entonces, con eso ya podemos manejarlo de forma natural el TiltSpace. Si queremos siempre manejarlo como private, pues entonces tendríamos que invocarlo como método. Ya es a elección del programador cómo se va
a manejar de forma interna esto. En este escaleno, vamos a pasarnos al isósceles. Isósceles incluye lo que es el triángulo en su parte de definición de la clase. Tenemos clase isósceles, es public triángulo. Y vamos a tener private, y vamos a tener public. En la parte private sí tenemos un atributo. Habíamos dicho que necesitamos el que maneje el valor de los lados iguales. Y en esta parte ya tenemos nuestro primer constructor, que sería el constructor vacío, donde le vamos a asignar que los lados iguales pues valen 0. Si la base y la altura van a ser 0, porque es el constructor vacío, también ponemos en 0 los lados iguales. Y en este, donde sí recibimos la base, la altura, y habíamos dicho que el orden es importante. Aquí se estaría incorporando en el centro el valor de los lados. Si acostumbramos a nuestro usuario que es base-altura, lo más probable es que se vaya con esa inercia e intente ponerlo en ese orden. Aunque al momento de estar rellenando aparezca una pequeña notificación de cuál es el dato que se espera, puede que haya confusión. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo lo vamos a estar manejando. Aquí lo voy a reestructurar para que sea base, altura y el nuevo que se está añadiendo, que es lados iguales. Vemos que se invoca el constructor de la superclase, triángulo, base, altura, y lo único que nos resta por asignar es lados iguales. Entonces esto, como lo hemos venido trabajando, no hay mayor diferencia. Vamos a tener un set para los lados iguales. Obviamente, si tenemos un set, también requerimos de un get, donde nos retorna el valor de los lados iguales. Estos pues son locales, donde vemos nuevamente la problemática de si es local o si es heredado. Aquí tenemos el get base, no nos está causando problema, pero si vemos, sí genera una diferencia entre this lados iguales y el otro, el get base. Nuevamente se convierte en algo que define el programador, y aquí le ponemos this base. Entonces se entiende que es 2 veces el valor de los lados iguales más el valor de la base. Guardamos. Pasamos al escaleno. El último por hacer es también derivada de triángulo. En este caso, private public. Private necesita 2 atributos, el lado menor y el lado mayor. En la parte public nosotros pues tendríamos que definimos que es un triángulo. Como está vacío, pues también ponemos que el lado menor y el lado mayor es 0. En el caso de que se vaya a asignar valores, se le pone base, tenemos lado menor, lado mayor y altura. Vuelvo a repetir, el orden puede ser significativo para evitar confusiones. Entonces, si estamos acostumbrados a la base, altura y luego los que se añaden, tendríamos que reestructurarlo. Si queremos que sea de una forma distinta, se puede, pero ya el usuario tendría que darse cuenta cuando lo esté programando. Y aquí vemos que este señalamiento, que está en la misma línea, realmente puede pasar a la línea de abajo si se nos extiende demasiado y no queremos que pase a una sección que no es visible. Podemos darle Enter y él va a seguir respetando que es la definición de la superclase. ¿Sí? Entonces tenemos base, altura, que lo arregla la superclase, y el lado menor y el lado mayor que se hace cargo el constructor.
Luego, pues ya tenemos que pasar a nuestros setters y getters. Sí vamos a requerir un set y get para cada lado, para el lado menor, para el lado mayor. También vamos a requerir un get para cada uno de los lados. Y aquí lo interesante es el cálculo del perímetro, donde sería la suma del lado menor más el lado mayor. Y aquí, si no hemos definido como protected en la clase padre, tendríamos que hacer esto, que vemos que rompe un poco con esta forma de ver los atributos. Entonces, como ya lo cambiamos a protected, hacemos el this base. Muy bien. Ya están los tres. Lo vamos a guardar. Guardamos el equilátero. Guardamos el isósceles. Guardamos el triángulo. Y vamos a proceder a el main.